¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Nicolás Alvarado y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Dichosa Palabra, ahora en vivo desde un lugar en donde siempre ha habido cosas que me gustan mucho, porque esto originalmente fue la Real Fábrica de Tabacos, y qué remedio, yo soy un fumador, uno de los últimos que quedan, y porque ahora es la Biblioteca de la Ciudadela, una de las construcciones más espléndidas de la Ciudad de México, la original Biblioteca José Vasconcelos, porque antes de que existiera la otra, esta fue la primera biblioteca en llevar el nombre de José Vasconcelos, un recinto además que ahora resguarda colecciones de grandes escritores mexicanos que las legaron al Estado mexicano o que fueron adquiridas por el Estado mexicano y que ahora pueden ser consultadas de manera conjunta y unívoca, y que ahora pues nos resguarda a nosotros del frío y del viento también, no solo a mí, sino también a mis compañeros que se presentan. Pues yo me encontré con esta definición que les paso a compartir. Es anónima, o por lo menos yo no encontré de quién es. Dice: todo aquel que lee deja en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para su existir. Esta es una de tantas interpretaciones, de definiciones que podríamos tener acerca de lo que es el libro, de la experiencia de leer, y desde luego en esta nueva ciudad de los libros y de la imagen pues se da mucho este tipo de experiencias. Así que una invitación a que visiten la Ciudadela, esta nueva ciudad de los libros y de la imagen, y sus 5 buenas bibliotecas de colecciones particulares. Esto es La Dichosa Palabra, que apoya desde luego todo eso. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy buenas noches. La revista Nexos suele aparecer ahora una sección que hace Ricardo Bada, que a mí me gusta mucho. Es una sección de twitters escogidos. Realmente hay unos muy interesantes. Creo que el Twitter ha volcado la atención hacia la síntesis por el número de caracteres que exige, que es muy poquito, ¿no? Quisiera leer solamente de entrada uno que firma Es Steps. Ese es el seudónimo o el nombre con el que lo firma, ¿no? Dice: hablando se extiende la gente. Soy Eduardo Casar. Oye, yo quisiera decir ahora que muy paradójico que el que habla aquí de Twitter en esta mesa sea Eduardo Casar, que se niega rotundamente a entrar en Twitter. Y yo sé, Casar, que mucha gente, muchos dichosos espectadores claman por tu presencia en esta red social. Yo te paso el mensaje. Sí, yo no me niego a entrar en Twitter. Lo que pasa es que pienso que el Twitter funciona para alguien que tiene un teléfono eficaz, de alta tecnología. Y yo uso una tecnología que consiste en 2 latas de sopa Campbell's atadas con un hilo, ¿sí? Y entonces todavía más. Creo que me voy a esperar un poquito a... Ahí sí te extiendes en la palabra. A que me extienda. Así Fíjate es. que yo tengo un teléfono eficaz de altísima tecnología. Cada 3 meses lo vuelvo a comprar porque se rompe o lo pierdo o algo, me lo roban o algo le pasa. Pero el asunto es, yo tampoco me niego a entrar en Twitter. Es que Twitter se niega a entrar en mí, que es distinto. Pero bueno, yo que vengo Contreras hoy, como podrá verse, quiero empezar con una frase antibibliotecaria o solo aparentemente antibibliotecaria. Decía Samuel Johnson que ningún lugar ofrece una muestra más ostensible de la vanidad de las aspiraciones humanas que una biblioteca pública. Pues sí, es cierto, una biblioteca, y particularmente una biblioteca pública, lo que muestra es la vanidad de la aspiración humana a poseer todo el conocimiento. Una biblioteca aspira a poseer todo el conocimiento y jamás lo logrará. Pero ¿qué sería de nosotros si no lo intentáramos? Bueno, comencemos con las dichosas preguntas, con las dichosas palabras. Antes, sin embargo, invitémoslos a ustedes, que sí ha entrado Twitter en ustedes, a que nos manden tweets a @ladichosa22, a que entren a la página de Facebook, al Facebook de este programa, en La Dichosa Palabra. Hoy tenemos una pregunta para ese público.
Decía Kafka que necesitamos, que necesitamos libros que nos lastimen como una gran desgracia. ¿Cuál es el libro que les ha producido más dolor? Respóndanos eso vía Twitter o vía Facebook. Y ahora sí, vámonos con las dichosísimas preguntas que nos ha enviado el público aquí reunido en la Biblioteca de la Ciudadela. ¿Qué tenemos por ahí, chicos? Laura, sí. Yo tengo uno de Joan Manuel Campos Cano. Que se presente, que se ponga. Helo aquí. Hola, hola, ¿cómo estás? Nos pide hablar sobre la etimología de la palabra napolitano. Y yo no sé aquí, pero en mi país, en mi otro país, España, napolitana es un postre divino y aparte del flan napolitano es un pan dulce que se llama napolitana. Entonces me dio curiosidad tu palabra y por eso. Aquí un helado napolitano es un helado de varios sabores. Si no me equivoco, chocolate, vainilla, fresa y pistache. Mira, eso no sabía. Gracias por la dichosa palabra. Ignoro si en Nápoles lo sea, pero aquí lo es. Es lo, Bueno, que pues sería, Nápoles. lo que sería una especie campechana de helado. Exacto. Que podía venir de Campeche, pero napolitano viene de Nápoles, evidentemente. Nápoles, que es una ciudad italiana en el sur de Italia, es una de las de la provincia de Campania. Y ahí en el sur está esta ciudad cuya etimología podría definirse como ciudad nueva. Nápoles, neos, polis. Ese neospolis dio lugar en la evolución lingüística a Nápoles. Y era la ciudad nueva porque había una vieja. Para que haya algo nuevo tiene que haber una referencia de algo anterior, y era Parténope. Parténope era una ciudad que es considerada una de las primeras colonias griegas en Occidente. Cuando el mundo helénico se empezó a expandir por el Mediterráneo, evidentemente por cercanía les tocó Italia. Curioso que se hayan dado la vuelta a la bota, pero bueno, el caso es que en ese golfo de Nápoles había una ciudad llamada Parténope, que es lo mismo. Palépolis viene de ahí, que era la ciudad vieja. Cuenta la leyenda que la mitología griega, Parténope era la menor de 3 sirenas que vivían ahí. Hace poquito, de hecho, comentamos aquí la palabra sirena, que tenía que ver con estas criaturas, algunas partes de estas criaturas eran femeninas, otras eran mencionadas como de pez. La característica más destacable era su canto, ¿no? Con el canto casi embelezaban y hipnotizaban a los marinos que pasaban por ahí. Como eran napolitanas, cantaban chiribiribín. Puede ser. La canzone Estamos napolitana. hablando de hace muchos siglos, pero bueno, el caso es que se cuenta que Odiseo no fue uno de los que sucumbió a estos cantos, porque se ató al palo mayor de la nave en la que iba, y entonces al estar atado pues no tenía este hechizo que provocaban las sirenas, que hacía que los marinos se tiraran al mar y murieran ahogados o comidos por tiburones, animales, etc. Odiseo logró pasar esta prueba de resistencia al canto de la sirena, y en lugar de ahogarse él, se ahogó la sirena, un poco como casi frustrada por no haber logrado su cometido. Se cuenta que el cuerpo de esta sirena dio a parar a esta Parténope, a esta ciudad vieja. Esa es la leyenda. Napolitano también tiene que ver con esta variedad lingüística del italiano, del latín, que hablan 8 millones de personas, nada despreciable desde luego como variedad lingüística, pero bueno, en el sur hay esta variedad. Italia es uno de esos países donde hay millones y millones de variedades lingüísticas derivadas del latín. De hecho, tú puedes ir al norte y al sur de Italia y no entender en absoluto, no solamente de acentos, sino de palabras, de estructuras y de maneras de expresar, ¿no? Un mismo concepto. Ahora que se dio el chiste sobre Chiribiribín, que es una de las más famosas de las canciones napolitanas, hay una gran tradición de canción popular napolitana, ahora se ha vuelto a poner muy de moda una también, porque ha sido sampleada y pervertida en una cosa espantosa, punchis punchis, pero que es Tu bofal americano, que cantaba Renato Carosone. Bueno, todas esas canciones que conocemos de los años, digamos, 20 a 60 y que se hicieron muy famosas con artistas como Renato Carosone o como Eduardo Vianello, son canciones que no cantamos en italiano, están en dialecto napolitano. Es decir, Tu bofal americano está cantada en dialecto napolitano. Sí, es una variedad lingüística, si no es que lengua bastante de peso. Lo que pasa es que... De hecho, vuo, querer no se dice vuo en italiano jamás. Se hubiera dicho tu voli. En napolitano es tu vuo.
Napolitana también es la pizza napolitana, como muchos acá espero que sepan, por lo rica que está, que tiene que ver con condimentos. En el sur de Italia se dieron cuenta en el siglo XVIII, cuando se empezó a hacer un tratado, se publicó un tratado sobre las costumbres culinarias que había en la zona. Había un tal Conrado que fue el que describió pues cómo se comía, ¿no? en el sur de Italia. Y se descubrió que había a muchos ingredientes, sobre todo de pasta y de pan y de masa, les añadían jitomate. Entonces empezó a describir esta manera particular, la napolitana, que sí es una manera muy particular de tomar la pizza, que es muy delgadita, pues la masa, pero con los bordes gordos, pero que tiene jitomate. Ahora mismo prácticamente el jitomate es un ingrediente imprescindible, ¿no? Dentro de la pizza, pero en ese momento no lo era. Entonces, esa manera de hacerla en esta comarca, pues, porque no era solamente de Nápoles, sino como de los alrededores, se empezó a llamar así. Y de hecho no se conoció en el mundo hasta mediados del siglo XX, porque no salía tanto. O sea, sí se conocía que había una manera de comer, pero bueno, también la manera de viajar, de intercambiar este tipo de conocimientos gastronómicos, pues no es tan antigua. Pero es que es una convención también de un país que no solo tiene una serie de variedades lingüísticas dialectales, sino también una serie de variedades gastronómicas regionales. Es decir, y nosotros heredamos mucho, o la cocina italiana que se conoce en el mundo hereda mucho de eso. Por ejemplo, si ustedes leen en un menú que algo es a la florentina, las cosas a la florentina siempre tienen espinaca. ¿Por qué? Porque la espinaca es un ingrediente especialmente socorrido en la región de Florencia. Evidentemente, si uno come algo a la milanesa, pues eso está rebozado en huevo y empanizado. ¿Por qué? Porque ese es un procedimiento que tiene que ver con la cocina milanesa, a menos que sea un risotto, porque el risotto a la milanesa es con azafrán. Entonces tiene que ver, digamos, con cuáles eran las variedades culinarias regionales también. Pues ahí la historia de lo napolitano en el mundo viene de Nápoles, que es una ciudad que significa nueva ciudad. Bueno, pues nueva también la dichosa palabra de esta noche. Díganos cómo se le llama, y además ya que estamos hablando de comida, caracol de tierra o babosa. Esta es una palabra de origen náhuatl que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia significa hijo de la tierra. ¿Cuál es la palabra de origen náhuatl que se usa para denominar al caracol de tierra o a la babosa? No a la babosa de una amiga que tenga uno, sino a la babosa del animal. Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, esto significa hijo de la tierra. Si nos contestan correctamente esta palabra, se pueden llevar bonitos y variados libros que les detallaremos en unos momentos. No sé si nos da tiempo de hacer otra palabra o ya nos vamos directamente al corte. Nos da tiempo de hacer una pregunta al público que nos acompaña aquí en la biblioteca de la ciudad de La Laura. No sé si nos quieres decir qué se pueden llevar si contestan correctamente la pregunta que hagamos al pueden público. Llevar, me quedé como en blanco, se pueden llevar diferentes libros en alusión a donde estamos. Vasconcelos, bibliotecario, promotor, constructor y director de bibliotecas, homenaje en los 50 años de su fallecimiento. Tenemos también La Ciudadela, testigo de 2 revoluciones. También fue, de hecho, en la Guerra de Independencia, antes comentabas el origen de este lugar, en la Guerra de Independencia fue cuartel general, luego se utilizó como cárcel. Fue fábrica de armas también, ¿no? Pues por lo menos depósitos sí. No sé si se fabricaban también, pero aquí se guardaban y luego se fusilaron. Aquí a los presos también funcionó. Bueno, pero antes tuvo los cigarros y después tuvo los libros. Imagínate qué perdición y qué vicio hasta llegar al libro, nada más ni más. Y ejemplares de la revista Biblioteca de México, escritores mexicanos en la penumbra, los novelistas como poetas y un compendio aquí de varios, entre otros Carlos Monsiváis, que es una de las bibliotecas que se encuentra aquí en esta ciudad de los libros. Absolutamente. Bueno, pues a ver, ¿quién se va a llevar esto? Esta es casi adivinanza. O se la saben o le podrían atinar también. Según la UNESCO, hay un número mínimo de páginas que debe tener una publicación no periódica para ser considerada un libro. ¿Cuál es el número mínimo de páginas que según la UNESCO debe tener una publicación no periódica, para ser considerada un libro? Hay una mano levantada. ¿Cómo te llamas antes? Consuelo, 49 páginas. 49 páginas, pero ¿y tu nombre? Consuelo. Pues muchas felicidades, Consuelo. En efecto, 49 páginas tiene que tener
una publicación no periódica para ser considerada un libro, esto según la UNESCO. A ver, la respuesta, si tienen afán detectivesco, la van a encontrar aquí mismo. Esa es una pistota. Doctor en filosofía por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., junto con Manuel Tucent y Alberto Vázquez del Mercado, editó en 1914 las 100 mejores poesías líricas mexicanas. Estudió a fondo las obras de Díaz Mirón, Urbina y Otón. Fue rector de la Universidad Nacional de México, donde enfrentó una huelga de estudiantes que iba a culminar con su renuncia y el decreto de autonomía. La UNAM le daría más tarde un doctorado honoris causa, al mismo tiempo que a Juan Ramón Jiménez. Y yo me sé un chisme de su vida y me lo aprendí ese chisme por haber venido aquí. Le gustaba leer el jaja. Mucho. Soy Eric, la respuesta es García Terrés. No, pero está cerca. Geográficamente cerca. Hola, mi nombre es Iván. ¿Sería José Vasconcelos? No, menos cerca. A ver, por ahí hay otra mano levantada. ¿Barro Sierra? No. Ah, creía que eras tú. La respuesta era Antonio Castro Leal, cuya biblioteca personal está contenida aquí en la Biblioteca Ciudadela, en un recinto hermosísimo, en el que además nos maquillaron con unas esculturas hechas ad hoc por Alejandra Cermeño y, si no me equivoco, es un espacio diseñado por el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, y está toda la colección de libros y revistas de Antonio Castro Leal, incluyendo una nutrida colección de esta revista de chistes subidos de tono y caricaturas de mujeres con formas voluptuosas de los años 50 y 60 que se llamaba Jaja. 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 Quédense pensando en las chicas del Jaja, vamos a unos mensajes y regresamos a la dichosa palabra. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, que siempre se hace en vivo, pero si ustedes están viendo una repetición, de todos modos recuerden con cariño que estuvimos en vivo alguna vez. Llévenos a sus altares. Estamos desde la Ciudad de los Libros y la Imagen, desde la Ciudadela, este ámbito extraordinario de conocimiento. Yo quiero contar algo que de donde vengo ahora. Hoy regresé de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hubo ahí la muestra del libro Chiapas Centroamérica que organizó la Universidad Autónoma de Chiapas. Y realmente es un evento muy, muy interesante porque la literatura centroamericana siempre ha estado muy, muy relegada, ¿sí? Actualmente en la librería del Fondo de Cultura, al menos en la de la Condesa, la Rosario Castellanos, hay ahí algunos ejemplares. Guatemala fue el país invitado a la recientemente pasada Feria del Libro del Zócalo, y eso dio un poquito más de presencia. También creo que, estuvo el Festival de Lenguas Indígenas, ¿no? Pero Guatemala siempre ha sido un poco la excepción, ¿no? Es quizás el país que más atención, digamos, se le ha prestado en términos literarios. Rodrigo Rey Rosa no es guatemalteco, si no me equivoco. ¿Perdón? Rodrigo Rey Rosa no es guatemalteco, si no me equivoco. Sí, es un autor muy guatemalteco. editado. Y Humberto, Monterroso, por supuesto, es guatemalteco. Humberto Sí. Acabal también. Pero uno puede ver ahí algo que es muy curioso. Por ejemplo, Rodrigo Rey Rosa. Eh, Así se llama, no es un seudónimo. Lo publica Alfaguara, y sí lo saca, es de los pocos autores que saca del ámbito guatemalteco. Y Almadía también lo publica. Pero hay aquí. muchos otros, Almadía también lo ha publicado, muchos otros autores que son publicados por editoriales como Alfaguara, pero que no lo sacan. No sé, el caso de Liliana Hecker en Argentina, que sienten como que es muy argentina, ¿sí? Con lo cual nunca hubiéramos leído aquí a Cortázar, ¿sí? El caso de José Miguel Varas, que están sus obras reunidas, sus cuentos completos reunidos en Alfaguara, pero que de ahí no sale, de Chile,
que es su país natal. Entonces hay una cierta insularización en algunos autores que son publicados por editoriales transnacionales, pero que no son distribuidos de la misma manera. El resto son editoriales pequeñas, ¿no? Esto de la muestra del libro Chiapas Centroamérica fue realmente magnífico, es una iniciativa que ojalá que perdure. Hay en los distintos estados de nuestra república ferias del libro auspiciadas o por los institutos de cultura o por las universidades que poco a poco van teniendo mayor resonancia. Qué bueno que podamos decirlo en un programa de televisión, ¿sí? Para que haya una mayor difusión de eso, ¿no? Y sería bueno apuntar que lo que sí se consigue es algo de poesía centroamericana y sudamericana contemporánea. Gracias sobre todo, bueno, primero hubo una antología muy buena en la materia de poesía latinoamericana contemporánea que hicieron hace algunos años Rocío Cerón, Julián Herbert y León Plasencia Añol. Y hace poco, hasta hace poco, estuvo en curso un proyecto de Rocío Cerón que se llama El Billar de Lucrecia, que la idea era editar tantos libros de poetas centroamericanos y sudamericanos como bolas tiene el billar, por eso se llamaba El Billar de Lucrecia, y eso permitió que muchos poetas centroamericanos y sudamericanos se conocieran en México. Y en antologías, digamos que no son de poetas o de escritores tan recientes, Sergio Ramírez acaba de armar dos, una que se llama Puertas Abiertas y otra que se llama Puertos Abiertos. Una es de narrativa y otra es de poesía, y ambas fueron publicadas por el Fondo de Cultura. La actividad de Sergio Ramírez sobre difusión de literatura centroamericana es extraordinaria. Tú contabas algo de un poeta que vino, de Humberto Acabal. Humberto Acabal estuvo acá hace unos días, lo sé porque nuestro compañero Mardonio Carballo es un aficionado y amante de su trayectoria y de su obra. Poeta que vive en Guatemala, actualmente estuvo acá cuando la Feria del Libro y que fue, bueno, tiene muchos premios desde luego, pero ha sido definido por Carlos Montemayor, por el mismo Antonio Gamoneda, es decir, sí ha sido es muy prestigioso entre poetas. Sí. Más que conocido públicamente. Entonces, me da mucho gusto que vengan, que se les dé estos espacios, que se le pueda comentar públicamente, porque es una literatura, como bien decías, no sé si relegada, pero poco conocida, sí. y como no es masiva, no llega tanto a tantas personas. Entonces, él estuvo acá, Mardonio lo estuvo entrevistando y, bueno, de hecho fue Premio Nacional Guatemalteco de Literatura, pero él lo declinó, entre otras es que no es masiva porque no se ha aprobado el IVA a los libros, afortunadamente. Menos mal. Hay una diferencia también entre poesía indígena, escrita en idiomas indígenas, y poesía nada más centroamericana, a la que yo me refería, ¿no? Acabal tiene una característica y es que escribe sus libros y los hace bilingües, ¿sí? Es un poeta que se salva de todos los lugares comunes de la poesía indígena en relación a la tierra madre y al color de la tierra, y a algo que se ha convertido en casi una especie de escenografía fija. Y además tiene un gran sentido del humor. Yo lo conocí en un festival de poesía en Rosario, Argentina, y pues los festivales de poesía terminan con un brindis. Con 2 brindis, con 3 brindis. Y entonces, bueno, yo hice una especie de encuesta de cómo se decía en los distintos idiomas, porque era internacional. Le digo, ¿cómo se dice salud en quiché? Y me dice, tijá. Y le digo, pues tijá. Me dice, no, acabas de decirme que no quieres beber conmigo, porque tiene que ser, como son idiomas donde el tono cuenta. Si uno dice tijá, así cortante, es tan cortante como uno lo dice. En cambio, tijá, yéndose como hacia las alturas, es como sí el movimiento significa de la copa. Salud. ¿Sí? Son cuestiones muy está interesantes. Traducido, Acabal está traducido a muchísimos idiomas. Se le puede leer en español, se le puede leer en inglés, en francés, en alemán. Es de los poquitos poetas que
que escribe en quiché, que desde luego, bueno, en quiché no sé si habrá muchos, pero de los que utilizan lenguas indígenas, que ha sido traducido y que se le puede encontrar en... Y que está muy cerca de la oralidad. Él leyendo su propia poesía es muy espectacular porque tiene muchos sonidos onomatopeicos. Entonces parece como si estuviera leyendo musicalizándose. Gamoneda dice que es por, como un canto por de las los maneras pájaros. de decir. Sí. ¿No? Ujú. Sí. Bueno, va pues un saludo a la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, pues supongo que vamos a la pregunta especial, Eduardo. Bueno, va una pregunta especial. Nombre del perrito que aparece en la novela David Copperfield, no el mago, sino el de Dickens, ¿Qué página? que es propiedad de una mujer adorable pero infantil llamada Dora Spenlow y que tiene la virtud de morir en sincronía con su ama. ¿Cómo se llama este perrito? Que además tiene nombre, tiene su hipocorístico. Además de llamarse como se llama, tiene su nombre de cariño. Y además, en general, a lo largo de la novela es llamado por el hipocorístico. De hecho, yo no me sabía, yo leía David Copperfield hace ya demasiados años y no me acordaba que tenía un nombre, sí me acordaba del hipocorístico nada más. Hipocorístico son los nombres de cariño, es como Lalo. a los Eduardos que les dicen Lalo. ¿Sí? Viene de hipo, que es abajo, y corístico, que es que todos lo dicen. Entonces, cuando uno le dicen, uno está muy chiquito, le dicen los hipocorísticos. Porque es muy largo decirte Eduardo. No sé, y sí no sé de dónde venga. Yo tengo un amigo que se llama Paco Pacheco, por ejemplo, y le digo, sí, oye Francisco, dice, no, en mi acta vengo como Paco Pacheco. Y efectivamente así es. Es que los padres hacían honor a su apellido. Que lo querían mucho. Bueno, Que vamos a unas preguntas al público. Vamos a hacer unas preguntas bien capciosas. Su amor por el Mediterráneo lo llevó a escribir un libro magnífico que se llama 100 imágenes del mar. Tradujo, entre otros, a Odisea Celitis, si no me equivoco, premio Nobel griego, a Hölderlin, a Ezra Pound, y fue embajador de México en Grecia. También la respuesta está aquí. Aquí. ¿Será José Luis Martínez? Pero está cerca geográficamente la respuesta. Ahí hay otro. Jaime García Terrés. Sí. ¿Ese sí? ¿Tú eres? Jaime García Terrés. Jaime ¿Tú eres Jaime García ¿Tú eres? Terrés? Sí, yo le iba a decir a quien había contestado lo de Jaime García Terrés que órale, que dijera, ¿no? Que ahora sí ya iba a ser Jaime García Terrés el personaje, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas del público. Que vamos a un corte. corte. ¿Cuánto corte? Parece carnicería esto. Qué barbaridad, ¿no? Sí. O cine. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, en vivo desde la Ciudadela, donde además de artesanías y bailar danzón, también se pueden leer. Esa es la gran noticia que les tenemos aquí en este programa el día de hoy. Vengan a conocer la ciudad de los libros y de la imagen y estas maravillosas instalaciones dotadas de libros, 216.000 ejemplares de 5 colecciones particulares y zonas infantiles, en fin, vengan a conocerlo y a ver todo lo que hay, porque desde luego merece mucho la pena. También les queremos decir que el próximo sábado La Dichosa Palabra estará el 17 de noviembre, ya no sé ni en qué mes vivo, en la FILIG, en la Feria Internacional del Libro Juvenil, Infantil y Juvenil, más bien, en el CENAR, ahí en el sur de la ciudad, en Churubusco y Tlalpan. Estaremos, recuerden que empezó desde ayer la feria y que estará hasta el próximo lunes 19. Toda la semana tienen para poder llevar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus amigos, a quien sea,
ustedes mismos, adultos, también se pueden echar una vueltecita porque está bastante buena. Y yo tengo aquí una aclaración, bueno, más bien una pregunta de Laura Puc Domínguez. Muchas Lauras estamos hoy. ¿Por qué en México al flan clásico se le llama flan napolitano? Volvemos otra vez a lo de napolitano. Este no tiene jitomate, como dije antes de la pizza, ¿verdad? Este no. El helado aquí napolitano tampoco tiene tampoco jitomate. tiene, no. Nada más era para la pizza la alusión al jitomate. Aquí estábamos discutiendo en el corte por qué se le llamaría. Llegamos a la conclusión de que podría ser por el uso de queso dentro de la elaboración del flan napolitano, cosa que no sé si se usa aquí en el flan napolitano que luego Sí. pedimos para comer. ¿Queso? ¿Que el flan napolitano no lleva queso? ¿Qué dice mi mujer que no lleva queso? Si mi mujer dice que no lleva queso, no Eunice, lleva queso. que es nuestra sabia palabra aquí. Señora, Para no que tengo vean ni que es idea. en vivo, pero... Yo en Viene de Nápoles. yo en mi casa siempre tengo la última palabra, sí, preciosa. Ah, bueno, pues, precioso, ¿tienes alguna? Sí, tengo una Palabra muy del público. preciosa. A ver, ¿dónde está Pilar Martínez? Que se ponga. Hola, Pilar Martínez. Pilar Martínez dice que hablemos, y es muy bonita la pregunta porque lleva implícita la respuesta, de vodevil francés y de teatro de variedad. Y la respuesta, y lleva implícita la respuesta porque en Francia no es lo mismo y lo que nos iba a hablar de otras latitudes. A ver, empezamos por la palabra vaudeville, que se escribe vaudeville o vaudeville. Bueno, hay muchas hipótesis etimológicas sobre vaudeville. La más frecuente es que tendría que ver con vaudeville, es decir, con el valle de Vire. Vire es un pueblo en la región de Calvados, en Normandía, en donde se hace justo el Calvados, el brandy de manzana que tanto le gustaba a Erich Maria Remarque y que tanto me Tenemos gusta hambre y a sed mí. hoy aquí, ¿eh? Sí, de Calvados sí. Y yo creo que sí se las ponían con Calvados ahí en Vaudeville, particularmente Olivier Basselin. Olivier Basselin fue un poeta del siglo XV que inventó, digamos, un género de cancioncilla satírica que se empezó a llamar vaudeville, probablemente en honor a vaudeville o también a el verbo vauder y el verbo virer. Esa es otra de las hipótesis etimológicas. Vauder es ir, es, digamos, girar en torno a, virer, pues es virar, entonces en torno a zigzagues, idas y venidas, vueltas y revueltas, esa es otra de las hipótesis etimológicas de vaudeville, pero bueno, sea por una razón, sea por la otra, a partir del siglo XV empiezan a popularizarse estas canciones satíricas y se les empieza a conocer como vaudeville. Ville, ahí encontramos también la palabra ville, que en francés significa ciudad, que tiene el mismo origen que villa, por supuesto, y probablemente mutó de Vire a Ville cuando salió de Vire y se empezó a extender por toda Francia este asunto de las canciones satíricas. Ahora, estas canciones satíricas muy pronto, a partir del siglo XVII, digamos, empezaron a ser escenificadas, es decir, ya había, pues digamos, como una suerte de sketch, una escena que se podía escenificar para, digamos, mostrar al público estas canciones satíricas. Y empezó a haber espectáculos que alternaban estas canciones satíricas con un libreto teatral. Y entonces, a partir de eso, esos espectáculos empezaron a ser conocidos como vaudeville, eran espectáculos populares. Ya en el siglo XVIII estos espectáculos llegan a la capital, llegan a Francia y se abre un teatro dedicado a estos entretenimientos populares, el Théâtre du Vaudeville. Y a partir de esto, a partir del siglo XIX, digamos, se empieza a conocer en francés por vaudeville, lo mismo que en español entendemos por vaudeville, por cierto, que es, digamos, un teatro ligero, un teatro popular ligero, generalmente cómico, aunque hay lugar para el melodrama en él, y que generalmente no tiene una misión, digamos, ideológica. Y cuando digo ideológica no digo panfletaria, sino que simplemente no es un teatro de ideas, no es un teatro que quiera comunicar cosas complejas, es un teatro de mero entretenimiento. Es un teatro que además generalmente recurre a la comedia de enredos, que generalmente recurre al doble sentido, a las situaciones sexuales. Hay muchos autores, particularmente franceses, que se hicieron famosos escribiendo vaudevilles. Eugène Scribe es uno de los grandes escritores de vaudeville. Feydeau, Méliac, Eugène Labiche, esos son, digamos, los grandes nombres del teatro de vaudeville francés, que es un teatro, pues básicamente, de entretenimiento. Ahora, la palabra viajó a Estados Unidos
y en Estados Unidos se utilizó particularmente entre finales del siglo XIX y los años 30, 40 del siglo XX el término vaudeville. Pero vaudeville no es lo mismo que vaudeville. Vaudeville es lo que nosotros conocemos como teatro de variedad. ¿Por qué sucedió así? Bueno, porque originalmente lo que llega a Francia es lo que llega a Estados Unidos, perdón, es el teatro de variedad, copiado en gran medida del music hall inglés. Pero los promotores, y particularmente uno que se llamaba Tony Pastor, que es conocido como el padre, digamos, del vaudeville estadounidense, pues querían darle un aire de distinción, un aire de caché, digamos, a este teatro de variedades, y entonces importan el término francés y lo emplean, digamos, mal. El término vaudeville, que era un teatro de texto, se utiliza para un teatro de revista en Estados Unidos, y así surge el vaudeville. El vaudeville fue, pues digamos, el emperador del entretenimiento masivo estadounidense hasta que terminó siendo destronado por el cine. Hay algunas películas que lo muestran de manera muy conmovedora, particularmente hay una de Busby Berkeley con Judy Garland y Gene Kelly que se llama For Me and My Gal, que es quizás la gran crónica de la historia del vaudeville estadounidense. Y bueno, pues eran teatro de variedades, por supuesto, en donde había chicas guapas, había cómicos, había acróbatas, había toda suerte de actos, digamos, de actos de teatro de revista que se presentaban, y había circuitos muy prósperos de teatro, de teatros dedicados a esto por todos los Estados Unidos. Por supuesto, la gran ambición de un vaudevillian, que así se les llamaba a los que se presentaban en el vaudeville, era pues presentarse en el Teatro Palace de Nueva York. El Palace era, digamos, como la corona del vaudeville estadounidense. El Palace sigue existiendo a la fecha, ya no se presentan espectáculos de vaudeville, se presentan obras de teatro generalmente musical, es decir, ahora es un teatro de Broadway, pero la estructura del Teatro Palace de Nueva York existe todavía. Y este espectáculo, bueno, pues fue muy, muy exitoso, particularmente gracias a lo que era conocido como el Orpheum Circuit. Orpheum era una cadena de teatros dedicados al vaudeville en todo Estados Unidos, y bueno, pues era un espectáculo muy próspero y muy popular. El cine, y particularmente el cine sonoro, terminó asesinando, digamos, al vaudeville. La gente decidió que era mucho más espectacular como entretenimiento masivo a bajo costo el cine, y quizás la prueba de cómo el cine mató al vaudeville es, seguramente muchos de ustedes han oído hablar de los estudios RKO, los estudios cinematográficos, donde se hizo El Ciudadano Kane, donde se hicieron las películas Fred Astaire y Ginger Rogers, donde se hizo El Informante de John Ford. Bueno, RKO significa Radio Keith Orpheum, porque la Radio Corporation of America, es decir, la RCA, es decir, Rockefeller, compró el circuito Keith Albee Orpheum de teatros de vaudeville y los reconvirtió todos en cine. Y ahí murió finalmente el vaudeville. Es decir, tan mató el cine al vaudeville que los teatros de vaudeville terminaron comprados por una cadena de exhibición y producción de cine. Ahí tienes, Pilar, nada más y nada menos. Dichosa palabra. Caracol de tierra o babosa, palabra de origen náhuatl, que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia significa hijo de la tierra. Para aquellas primeras personas que nos digan de qué palabra estamos hablando esta noche o estamos buscando, se llevaron unos libros que luego les presentaremos a los que nos están viendo en vivo y en México, pero mientras aquí, a los que están viéndonos aquí en la Ciudadela, tenemos también varios libros. Los que ya presentamos, ¿verdad? ¿O tú tienes más? Sí, la misma colección que les presentamos antes. Durante el periodo helenístico surgieron dos grandes bibliotecas que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento de aquellos tiempos. Una de ellas era la biblioteca de Pérgamo. ¿Cuál era la otra? Que es hasta más famosa. Y también remodelada últimamente, recientemente se abrió también ¿La de otra vez. Alejandría? La de Alejandría, ¿tú eres? Jazmín. Yasmín, muchas Jazmín. felicidades. Felicidades, Yasmín. Por esos libros. Un aplauso para Jazmín, claro. Y otra más. Gabriel Said lo calificó como el curador de las letras mexicanas por sus numerosos estudios y por haber editado las obras de escritores como Ramón López Velarde. Entre sus libros destacan las biografías de Cortés y Nezahualcóyotl. Y una joya imprescindible para los amantes de los barcos, Cruzar el Atlántico. ¿De quién hablamos? Hola, buenas noches. José Luis Martínez. ¿Y tú eres? Araceli Martínez. Ella Muchas es José felicidades. Luis Martínez, Ella es te lo José Luis. dijo. Ay, es que estamos sintiendo un aplauso también para ella porque se ha llevado todos los libros.
Si ustedes se lo saben en casa, pues muchas gracias por participar a todos a través del correo electrónico y el teléfono de la dichosa palabra que aparecen regularmente en la pantalla. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos aquí enseguida. Estamos de vuelta en la dichosa palabra. Tienen todavía 3 minutitos para decirnos cómo se le llama en náhuatl al caracol de tierra o babosa que se retuerce cuando le echan sal. Y para decirnos el nombre del perrito de Dora Spenlow en David Copperfield, este perro que muere junto con su dueña. Sí, aquí no digan. Ahorita decimos. ¿Tenemos alguna? Bueno, esto lo pueden contestar a los teléfonos o a la dirección de internet que aparecen en sus pantallas. ¿Ustedes tienen alguna otra preguntilla, chicos? Yo tengo una que hace Guadalupe Calderón. ¿Dónde? Guadalupe Calderón. Ahí está. Que ha de estar sentada junto con Fernanda Valero, ¿no? Sí. Fíjense nomás qué deducción, ¿eh? ¿Tú eres psíquico? ¿Por qué sabes? No, porque Fernanda Valero dice, ¿podrían explicar por qué es una falta de respeto escribir una carta o nota con tinta roja? Y lo pone con tinta roja. O sea, nos estás faltando al respeto. A lo Y mejor esa es la razón. la de Guadalupe Calderón viene también con tinta roja. Se la prestaron. Así somos, los que hemos leído a Sherlock Holmes y todo eso, creamos unas La nota relaciones roja. impresionantes, ¿no? Se nos agudiza mucho ese, como decía, bueno, etcétera. Yo no sabía que fuera una falta de respeto escribir con tinta roja. Creo que es una falta de respeto, Visual. pero que viene ahora mucho por la administración y por cuestiones burocráticas, pedir que algo venga en un color de tinta. Eso ha quitado todo el cromatismo tan bonito que había en las distintas plumas de firmas, 4. ¿no? Imagínense Pablo Neruda, que escribía con tinta verde, ahora teniendo que, sí, don Pablo, pero fírmeme por favor con En esta negro. Bic negra, ¿no? Sí, pues no se fue. A mí en la escuela sí me decían que era una falta de respeto escribir con tinta roja, y sobre todo porque la tinta roja era para el maestro. Es por Para qué las era para el correcciones del maestro. Mayúsculas, sí es hay una convención de que mayúsculas significa que estás como enojado, gritando, sobre todo ahora en redes. Pero tinta roja es nada más un cromatismo bonito, con tinta sangre del corazón y Además, todo esa... mi mujer y yo siempre decimos que cuando el amor es verdadero se escribe con A roja. Con A roja. Sí, roja. Y la de otra- amor. Es que está roja de amor, la otra pregunta de Guadalupe Calderón. ¿De veras? Es de dónde proviene la palabra eco, que es esto que hemos estado Estamos oyendo oyendo. todo el Pues tiempo. muy fácil, de Humberto. Eco proviene, como dice Nicolás, de Humberto, pero eco no proviene de nada. Eco, así se llamaba, eco. Y viene del latín eco y es repetición. Ahora hay otro eco que viene de otra manera de escribir, oixo o algo así, no oxo, sino oixo, que significa casa o campo vital, que es de donde viene lo de ecológico. Ujú. Pero hay incluso una forma de composición poética que es el eco, es donde por lo general es dialógico y se dice, porque pierdes la constancia, ansia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los dichosos? Osos, ¿sí? Ese tipo de juego verbal constituye un poema en eco. Oye, pero Eco no era además una ninfa, si no me equivoco. Una ninfa que estuvo condenada a oír que su nombre lo repitiera el eco. Mis lecturas mitológicas muy antiguas me hacen Nos querer falta recordar Germán en eso. la mesa, pero Sí. tiene lógica. Eso es, pero seguramente oía el eco por culpa de un rito de fertilidad. Oriental. Momento de irnos. Momento de irnos, por supuesto. A ver, yo quisiera hacerle un gran reconocimiento a Víctor Alcázar, porque pensamos exactamente lo mismo. Es decir, dice, no sé si daño, pero el que me hizo llorar y llorar sin poder controlarme como niño pequeño fue un recuerdo navideño de Truman Capote, y yo estoy plenamente de acuerdo con él. En A mí, Twitter yo decían no sé si también. sufrir, pero me ha hecho llorar como Magdalena
ese cuento. Hay que entender el dolor como cada uno lo entendió, porque en Twitter también esa tarde había gente que decía, no, la sección amarilla porque me cae en el pie y me hace mucho daño. Ya nos también piden es válido. respuestas, ¿eh? Por ejemplo, Marta Chico dice que ella la hizo leer, la hizo sufrir Paula de Isabel Allende. Y a mí me han hecho sufrir todos los libros de Isabel Allende. Ya a nos los que me he piden acercado. respuestas, así que... si Respuestas. Caracol de tierra o babosa que se retuerce con sal, tlaconete. Nombre del perro de Dora Spenlow en David Copperfield. Bueno, dice Pablo Boullosa, que hizo esta pregunta, que se llamaba originalmente Gypsy, pero todo el mundo lo conoce como Jeep, al perro de Dora Spenlow en David Copperfield. Chicos, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí presentes y muchísimas gracias a la Biblioteca de la Ciudadela, la Ciudad de los Libros y la Imagen y a todas las personas que nos apoyaron para esta transmisión. Los invitamos a la próxima transmisión en vivo, esa la realizaremos el próximo sábado a las 9 de la noche desde la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Auditorio Blas Galindo. Ya vámonos a leer los jajás de Antonio Castro Leal. Muy buenas noches. Feliz domingo. Buenas noches, gracias.